Catalina y para la gente que se conecte de otro lugar que no sea México. Y estamos aquí desde el CAI para hablar con Catalina Catalina es una maestra del CAI, una maestra de teatro, la verdad, muy, muy buena y muy, bueno, muy profunda. Yo, en la última vez que estuve contigo en El Pecado y Placer, vi todo lo enamorada que estaba de mi personaje, el abismo que es estar fuera, pero bueno, eso es otra cosa, pero sí eres una mujer que lleva a que nos demos cuenta. Entonces, por eso estamos haciendo esta entrevista con el nombre de El teatro, el arte de nosotros. Y yo le quiero preguntar a Catalina justo qué quieres decir con ese nombre que me gustó mucho y bueno, y que nos platiques de esta próxima generación que vamos a abrir de teatro, como que nos hagas ver lo que pasa adentro de tu manera y de la manera pues de todos los maestros, ¿no? Que tú ya sabes. Ajá. Bueno, hola, buenas tardes y buenos días. Pues el arte del nosotras, nosotros, nosotres es a lo que se le ha conocido siempre el teatro, en el sentido de que, como decía Claudio Naranjo, la verdad humana es una verdad global. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en un principio nosotros estamos como educados a creer que somos muy dispares y muy distintos. Sin embargo, como bien explica la Gestalt, hay toda esta teoría de campo que pone los pilares básicos que están muy parecidos en una cultura o en otra. ¿Qué quiere decir con eso? Pues, por ejemplo, toda la educación religiosa que tenemos, hay puntos muy en común de una religión y de otra. Por ejemplo, excepto el budismo, todas ellas están personalizadas en un ser divino que es portador del bien y del mal. Si miramos a nivel de historia, la historia es más universal. Los movimientos que pasan están como no son tan dispares de un continente a otro. Hay un tipo de historia, hay un tipo de momento social, de ideología. Todo eso no es particular. Esto es universal y global. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros actuamos representando este campo en común. Y en la ideología que tenemos, por ejemplo, ahora, en esa ideología de yo soy mejor que tú, porque si no soy buena, parecería, o si no soy mejor que tú, que es la ley de la competencia, parecería que si no hay esa competencia, no hay como un impulso de aprender, es como con codearse, es como el impulso que hemos aprendido de yo ser mejor que tú para llegar a ser algo distinto a ti. Esta competencia no es porque tú seas competitiva o yo sea competitiva, que también en la naturaleza hay humana y animal hay una cosa de sobrevivencia, pero la ley de la competencia es algo común a todos. Entonces, este personaje de competitiva, este personaje de yo te voy a ganar a ti y para ello haré lo que tenga en mano para hacerlo, que lo podríamos nombrar a manera teatral de un personaje opresor o un personaje oprimido, llevándolo al extremo, ¿vale? Esto es común en todas las culturas. Entonces, cuando en un trabajo de teatro se plantea, por ejemplo, este personaje, o pongamos esta dicotomía, personaje de opresor y personaje de oprimido. Lo que va apareciendo, que viene de un tipo de actitud
ante este personaje, un tipo de gestualidad con este personaje, un tipo de pensamiento con este personaje, un tipo de emoción con este personaje, un tipo de relación con este personaje. Todo lo que va apareciendo, que me va, si yo soy la que estoy probando este personaje, indagando y actuando, va a tener lo que yo haga, a ti te va a parecer que es algo que tú también conoces. Es decir, lo que me pase a mí, tú lo vas a entender para ti también. Entonces, esto es lo que decimos de que una verdad humana es global. Este personaje, tú no vas a desconocerlo. O tal vez sí. Pongamos otro ejemplo. Yo voy a proponer hacer un personaje de alguien que sea un traidor. Y voy a ir a buscar un personaje que me inspire, alguien que conozco de la literatura, del mundo cultural, de una obra de teatro, o de una religión, donde hace el papel de traidor. A lo mejor tú me dices, oye, yo este papel lo desconozco. Y entonces yo te diré, espérame, investiguemos y tal vez no es que tú lo desconozcas, puede ser que sea un punto ciego en ti, una actitud, un personaje que tú puedes estar actuando en la vida y sin darte cuenta. Lo ves en mí, pero no lo ves en ti. El teatro, otra vez más, te está diciendo, este personaje también está dentro de la amalgama de personajes humanos, fruto de este tipo de educación que hemos recibido, este tipo de ideología que en la que hemos estado educados, este tipo de momento histórico que está ocurriendo. Todos estos pilares harán que los personajes sean comunes. Entonces, en el teatro, cuando uno lo actúa, resuena en todos. Entonces, uno se da cuenta que no es yo, es nosotros. Porque este personaje pasa del individuo a ser parte del grupo que estamos trabajando y por ende expresión del mundo que vivimos. Mm. Sí, 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 así es. O sea, sí lo he vivido yo como que, y sí es verdad que de repente el encuentro de otra de las personas que está trabajando en el grupo con una parte de sí misma o mismo, por reflejo con la persona que está actuando así, como que sorprende, ¿no? Hay puntos ciegos, ciegos. O sea, no es que te hagas guaje, porque a veces pues yo me hago guaje en cosas o cualquiera, ¿no? Pero es como que no puedo ver hasta que lo veo en otro, otra, y digo, ah, esto también soy yo, y amplía mi autoconcepto, ¿no? Como, uh-huh. Ah, ok, esa es la parte que tú pones como el teatro, el arte del nosotros, nosotras, nosotros, como dices tú. Sí, Sí. y además esto es una herramienta no solo creativa, sino también una herramienta muy gestáltica, porque cuando yo aprendo a identificarme con ese aspecto o con ese personaje en concreto, cuando me identifico, al poderlo ver en mí, hará que cuando yo lo detecte, no solo en mí, sino lo detecte en otro, no me salga rápidamente el juicio de separar al otro de mí. O yo aprenderé a observar cómo actúa ese personaje y sabiendo que es una de mis partes, también podré ir a darme cuenta y tal vez poner la otra parte que pueda compensar. Si estoy hablando de que me doy cuenta de mi personaje traidor al decir una mentira para quedar bien, por ejemplo, si me doy cuenta, luego puedo asumir el papel de la humilde y decir, óigame, acabo de decir algo que no es exacto. Entonces hay posibilidad de crecimiento, de autoconocimiento y de crecimiento. Y esta es una herramienta que en la Gestalt se propicia mucho, no solo, no solo la parte creativa que puede llamar al teatro, porque el teatro profesional requiere de otras cosas. En el teatro profesional
uno está para contar una historia. De la manera que se cuente ya dependerá de la manera que entiende uno el teatro. Pero aquí estamos hablando de teatro terapéutico o teatro gestáltico, que tiene que ver con poder ampliar la paleta de personajes y cualidades humanas que todos compartimos, actuándolas. En el teatro terapéutico estamos más bien como intentando contar nuestra historia, o sea, como no una historia como en el teatro común, bueno, como en el teatro en general, pero como intentando contarnos a nosotros mismos también nuestra historia, ¿no? Con esto de ir asumiendo todas esas partes, ¿no? De nosotros mismos que están como extendidas o proyectadas hacia afuera, ¿no? O las que también nos damos cuenta, pero mira qué bueno, tú dices, estamos en el teatro terapéutico contando nuestra historia. Sí, pero es que nuestra historia, nosotros creemos que somos muy singulares, pensamos que somos muy especiales en nuestra construcción y en la manera que nos movemos, pero no es así, porque este personaje, el que estaba hablando, por ejemplo, el personaje del traidor, lo haremos de distintas maneras, pero lo hacemos todos y todas y todes. Quiero decir que es mi historia personal, pero tú la vas a entender porque lo que cuente yo, tú lo entenderás a tu manera, pero la raíz es ese personaje que tiende a traicionar, que es habitual, que es común. También es a veces la única herramienta que uno puede tener en una situación determinada. Lo importante es que se dé cuenta que está actuando ese personaje humano. Claro, y también uno, bueno, yo me he dado cuenta si estamos hablando de la traición, también de mi autotraición, o sea, de cómo me traiciono yo a mí misma, ¿no? Claro. Como en aras de ser esa que se espera o caer bien, como tú dices, o que me quieran, o sea, como que hay también la sutileza de ver cómo traicionas hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ujú. Claro, Sí, sí, claro. sí, Pero sí. actuándolo es cuando uno se va dando cuenta de lo que actúa en el exterior. Tú estás diciendo, claro, estos personajes son exteriores e interiores. Sí, señora, estos personajes son exteriores para con el otro, traiciono al otro, pero también son interiores. He aprendido a traicionarme a mí. Claro que sí. Y a veces es el último recurso, el único que podemos manejar. A veces no nos damos ni cuenta y ahí es donde viene bien la parte creativa y de actuación, porque en esa identificación dices sí, y al serlo, al aceptarlo, no soy un bicho raro, que puede ser que también, pero ese bicho raro es común a todos. Somos muchos bichos raros. Pues sí, sí. Sí, 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 sí. Es impresionante. A mí yo como que por eso me fascina que en el CAE sea como una de las columnas del teatro, ¿no? Porque a mí me súper sirve, o sea, todavía cuando, por ejemplo, te digo, en esta vez que hice Pecado y Placer, como ver desde la óptica extraordinaria de la actuación, verme a mí misma y decir, no, pues como ampliar mi mente, mi autoconcepto, mi percepción, ¿no? A mí me parece una maravilla y sí, es a partir de mí y de los otros, ¿no? Y de las otras y de lo que tú vas haciendo, ¿no? Y que tú también haces esta cosa de enfrentar mucho, ¿no? Como de no te hagas baje, ¿no? Claro, pero bueno, yo creo que con todo eso uno va aprendiendo también no solo a verse, sino también ver al otro y no solo verse, ver al otro, sino comprender algo más del mundo en el que estamos viviendo. Porque estos personajes, al ser comunes, como el personaje de la traición, pues el personaje de la traición, señoras y señores, es un personaje que está muy de moda. Tú pides
al pueblo, a la gente votante que te vote por unas cosas y cuando estás no haces nada de aquello. Tendrás muchas razones, pero tú ya sabes en qué juego estás, entonces ¿por qué hablas? ¿Por qué traicionas? Entonces, y esto ya viene de obras de Shakespeare, Coriolano, es decir, estos personajes, si vamos dándole la cabida que tienen, primero en mí, luego en ti o tú, y ampliándolo en el mundo, también es una manera de estar más despierto en el mundo, porque estamos, dicen que es una cultura, un momento muy infantil el que estamos viviendo, ¿no? Donde la frustración cuesta mucho aceptarla, donde las respuestas tienen que ser muy rápidas y en el teatro al menos tenemos tiempo de indagar un poco sobre de lo que estamos hechos, ¿no? Y del mundo en el que estamos participando. Porque este personaje también influye en mi relación en el mundo, también contribuye que en el mundo siga habiendo eh, eh, pues, eh, una tendencia a la traición importante. Si yo no me doy cuenta, estoy influyendo sin darme cuenta. Ahora, si yo puedo empezar a jugarlo, a expresarlo, a hablarlo, a desatar el tipo de pensamientos que me llevan a hacerlo, porque estamos poniendo pensamientos en acción al hacer estos personajes, estamos poniendo un tipo de impulso que nos lleva a hacer eso, a actuar así, no viene así por así, está enraizado en la cultura, está enraizando en nuestro crecimiento, en nuestra herencia familiar, está enraizado en todo. No somos tan singulares unos de otros. Esto es lo que queremos buscar, la singularidad, pero partiendo de los grandes patrones o personajes que tenemos tantos en común. Y para ello hay que volverse un poco loco, porque si no uno no sale de sus esquemas. Pero da miedo, ¿no? A mí en el enamoramiento, en la conciencia del enamoramiento de mi personaje también había como un abismo fuera de ese personaje, ¿no? Como, claro, como que soltar esa cosa que parece como que es una estructura y que da lo que da, a lo mejor, como te diré, también empobrece, pero contiene, ¿no? Entonces soltarlo y volverte un poco loco, claro que a mí por lo menos me da miedo, ¿no? Pero ¿qué te parece? ¿Qué da más miedo? ¿Volverte un poco loco en las dinámicas expresivas para poder salir un poco de tu cabeza, de tu manera de sentir, de tu comodidad, entrar en un ritmo más intenso, en un ritmo de movimientos distintos a los que te mueves, para poder entender algo de este personaje que estamos hablando o de muchos otros? ¿O no asusta más vivir dormida? ¿Qué te No, sí, parece? ¿Vas a no, vivir tu vida dormida? ¿Vas a perder la posibilidad de vivir la vida? Este es un buen anuncio. Es decir, señores, sí, da miedo, porque da respeto, evidentemente. Y en Gestalt decimos, da miedo, y si hay miedo, también hay deseo. Pero, óiganme, ¿qué quieren? ¿Tener miedo pero arriesgarse a conocer un poco más o tener miedo y seguir dormidos en cómo funcionan ustedes en la vida o cómo es vivir la vida realmente sabiendo que uno tiene esta complejidad que es, que es un traidor y que es una persona también con sentido de verdad, que sabe exponerse? ¿Dónde ponemos el valor? ¿En dormirnos o en despertarnos? ¿En vivir la vida o vivir adormecidos por cómo tenemos que vivirla, que nos lo dice la familia, nos lo dice el medio de comunicación, nos lo dice la ideología? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar aprovechando la vida o vamos a estar viviendo la vida dormidos? Es que este es el reto. Y por eso la creatividad es tan importante en el sentido de vamos a atrevernos conjuntamente a mover un poco las estructuras, a mover un poco el piso, como le dicen ustedes, ¿no? A mover un poco para ver si yo puedo saber más cosas de mí y del otro que de lo que estoy ya tan acostumbrada.
Sí. ¿no? No, sí, 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 sí. No, yo creo cuando a mí me preguntan que cuál es el sentido de mi vida o que yo creo que es despertar a mí misma, como saber quién soy, porque vivir conmigo sin saber quién soy, como que se me hace totalmente, bueno, pues como si me anestesiara toda la vida, como desperdiciar la oportunidad, como tú dices, de romper las estructuras, de aportar, pero cuesta, o sea, yo voy como que al despertamiento y regreso o sea, Claro. hago, ¿no? Claro, como se dice en la Gestalt, contacto y retirada, contacto y retirada. Vas hacia lo nuevo y te vuelves a dar cuenta que sigues haciendo lo mismo, pero te das cuenta, antes no te dabas, ahora te das. Y eso también tiene que ver con la identificación para poderte desidentificar. Si no te identificas con este personaje que estás investigando, que estamos hablando del traidor, si no te identificas, luego no podrás desidentificarte. Es decir, tú tienes que actuarlo para que luego en la vida puedas estar más despierta para cuando emerge este traidor hacia sí mismo o hacia el otro, hay una conciencia que está ya despierta y te puede decir, mira, estás de nuevo actuando este personaje. Y tú Ujú. puedes decir, bueno, pero es que ahora mismo es el único que sé hacer. Vale, de acuerdo, pero que sepas que estás actuando eso. Y en otra ocasión tú podrás decir, pues mira, tienes razón, ¿sabes qué? Voy a probar por otro lado. Voy a ver otra manera de vivir esto que me está ocurriendo contigo, con el otro, en lugar de falsear, de traicionarme, voy a armarme de valor y voy a decir, pues mira, ahora no quiero no quiero decir nada, no estoy interesado, o a lo mejor me da miedo, y ponerte más realmente verdadero. Ujú. Vas teniendo herramientas y en eso vas desidentificándote del personaje que aprendiste a hacer sin darte cuenta, ahora te das cuenta y ahora puedes observarlo. Sí, y eso es para mí la libertad. O sea, eso para mí engloba la palabra libertad, ¿no? Cuando yo puse el CAE, que era como esta búsqueda de la libertad contra la domesticación y la dogmatización, cuando yo puedo darme cuenta de mi personaje y decir, lo voy a actuar porque así quiero y porque así me parece bien y ya estuvo, o voy a hacer otra cosa, ahí para mí está la libertad. No en ser otra persona o hacer lo que me da la gana, pero sino como poder un poco decidir sobre lo que en verdad quiero hacer, ¿no? Mm, mm. Sí. Que, como bien decías tú al principio, no está fácil, pero bueno, ¿quién dice que vivir es fácil? No, no. No, no es fácil, vivir no es fácil. Y menos cuando uno sabe que nace para morir. Entonces, ¿qué vas aprendiendo? ¿Cómo vas a poder, vas a estar con miedo porque el final es ese? ¿Vas a estar con miedo porque si sales de los patrones ya no sabes qué vas a vivir? Un poco de creatividad, ¿no? Un poco de no saber, un poco de... Pero no es tan fácil porque, claro, también eso no tiene acceso todo el mundo. La cultura tendría que ser un bien para todos y no lo es. Eh, estos días hay mucho debate de todo eso, ¿no? Ojalá que la creatividad pueda llegar más a gentes que puedan tener herramientas y poderlas utilizar en las escuelas, aparte en sus despachos o en sus grupos, pero sería fértil si la creatividad que se puede aprender en ese curso, por ejemplo, de teatro terapéutico, eh, las herramientas que la gente toma las pudiera utilizar para gente que tal vez no puede llegar a tanto, ¿no? O a sus alumnos o a sus amigos, o para que llegue a ser más un bien común, ¿no? Porque no es un bien común la cultura ni la creatividad, y eso también yo creo que es parte de lo que podemos asociar a para qué aprendo lo que estoy aprendiendo, por ejemplo, haciendo este taller en el CAE. Pues bueno,
pues no solo para mí, sino para poder dar a compartir también, ¿no? Y se dan herramientas concretas para ello. Una vez que yo le pregunté porque ahorita que me estabas diciendo esto, yo estaba pensando que a mí estar en el teatro me revive, o sea, me devuelve como la vida, como como la libertad, ¿no? Y una vez que le pregunté a Claudio, que le preguntamos a Laine y yo en una entrevista que le hicimos para las jornadas, que le preguntamos cómo ser creativos, él dijo, mantente en la vida, que la creatividad viene sola, o sea, como mantente viva y la creatividad va a llegar, ¿no? Porque no es como tampoco esto que ponemos de, sería creativa si pintara o si fuera actriz o si como que la creatividad la ponemos de vivir con nosotros mismos más completos, ¿no? Como de revivir, de palpitar, o sea, como que también la responsabilidad de revivir, de decir, como dices tú, estar despiertos o estar dormidos, ¿no? Entonces, yo creo que eso también lo podemos transmitir de alguna manera como la posibilidad de estar en la vida, ¿no? Bueno, el teatro está un pie en Eros y un pie en Tánatos. Un pie en Eros quiere decir vida y un pie en Tánatos quiere decir muerte. Si tú en la vida lo que actúas, lo que vives, sabes que es hoy y nunca más, porque lo que vas a vivir hoy es hoy, ya no lo vas a vivir mañana. Mañana ya pasó el momento de vivirlo ahora. Si tú tienes estos principios y son base en ti, de la manera que te vas a ofrecer a ti misma y te vas a vivir con el otro, tiene un valor creativo enorme, porque no vas a pensar tanto en cómo hacerlo, sino en vivirlo. Y vivir, como bien dice Claudio, vivir en sí ya es creativo, si tienes presente vida y muerte. Te arriesgas, no te arriesgas, sientes, no sientes, paras, no paras, pero y estás en un lugar donde puedes dejarte llevar por lo que se va dando, no tanto lo que vas a cómo lo vas a vivir, sino estar presente en qué estás viviendo, ¿no? Pero para eso tienes que tener herramientas para ver, porque ¿qué estás viviendo? Estoy viviendo que estoy hablando con Guadalupe. Sí, estoy hablando con Guadalupe, pero ¿qué personaje estoy actuando? Bueno, estoy actuando el personaje de alguien que defiende o alguien que promueve o alguien que incita, la incitadora, la promovedora, la didacta, en momentos la acróbata de los pensamientos y de las palabras. Pero estoy actuando, tengo que poder ver que estoy actuando un papel de comunicadora. Entonces, voy a estar a cientos con ello, estoy entregada a ello. Si me tengo que levantar para respirar, lo haré, pero tengo que estar aquí presente con lo que me venga y confiando en que no voy a pensar palabra por palabra, sino que voy a ser una transmisora de lo que ya se va apareciendo sin que yo me ponga delante a ver cómo quedo, no pensando en qué quedará mejor, sino fluyendo con lo que en mí hay de este personaje de comunicadora. Claro, 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 porque aparte, sí, o sea, yo ya nada más digo sí, pero yo en un momento dado, cuando estoy hablando contigo aquí, en esta entrevista, pienso como que si me pongo a pensar qué pregunta te tengo que hacer que sea inteligente o que amplíe, me trabo horrible. En cambio, si me contagio de esto que tú estás proponiendo, como si me meto en la corriente de lo que estás diciendo, de despertar, como de los personajes, entonces puedo navegar, puedo entregarme a este momento, ¿no? Y no me taro, no me taro. Claro, por eso también en lo creativo la inteligencia de la razón no es la que guía. En lo creativo tú hablas de este fluir. Bueno,
Podemos estar hablando de una inteligencia más intuitiva, que no hace estrategia. Claro que hay momentos que uno va a decidir, voy a decir eso, pero la fluidez no viene estratégicamente, sino viene de una actitud. Y en esa actitud también está apareciendo una inteligencia que no es la lógica y la racional. Yo quiero que me entiendas tú, entenderme yo y entenderme quienes me escuchan, pero no estoy preparándome, me dejo fluir en una inteligencia que tiene que ver con una cosa más instintiva, una cosa más emotiva, un inconsciente. Claudio le llamaba consciente colectivo, hay quien le llama inconsciente colectivo, pero sumergiéndome ahí, hago de mi propuesta, hago de mis palabras comunes. Y como hago el personaje de la comunicadora, tú enganchas a eso. ¿Cómo enganchas si estamos a miles de kilómetros lejos? No estamos presenciales y sin embargo tenemos un hilo conductor que nos va conduciendo. ¿Qué lógica tiene eso? Tiene otra manera de estar presente. Nos estamos involucrando desde un lugar donde yo doy confianza a lo que me surge, por tanto, por ende, doy confianza a lo que te surge a ti y vamos como tejiendo algo que no está con los parámetros de si todo es razonable lo que decimos, si todo está bien dicho. Es otra la comunicación, viene desde otro lugar. ¿Sí me explico? Sí, claro, claro, claro. Y yo en mi cuerpo siento como mucha más pasión que una cosa más de pasión a lo que tú estás diciendo, a meterme ahí en ese fluir o en eso de tejido que estamos haciendo, que si me pongo a pensar y me taro como qué decirte o qué contestarte o qué preguntarte, ¿no? Es Mm, como estar viva en la conversación también, ¿no? mm. Ujú, Claro, porque los terapeutas, por eso Pels hace de la Gestalt toda una manera de trabajar muy teatral, porque él fue muchos años actor. Entonces, y el trabajo con el otro tiene que poder ver con saber vivir el momento, con saber estar despierto, creativo, con capacidad de juego. Y claro, y el teatro aquí agranda todo eso, agranda todo, eh, toda esa manera toda esa comprensión, ¿verdad? sí, Mm. sí, sí, Como sí. los niños, tú que tienes tantos nietos, a que Sí, no paran de un lado a otro, no, a que no, tienen un impulso de vida enorme, o un claro, instinto de vida enorme, sí, sí, ¿no? y construyen, ¿no? Aparte dentro, o sea, están construyendo todo el tiempo unas realidades y sí, 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 sí. Y están construyendo de la nada, porque ellos van aprendiendo a medida que los educamos, pero ya han empezado a jugar, a relacionarse sin que, desde un lugar que van descubriendo, no saben cómo hacerlo, lo descubren actuándolo. Esto es lo que también aprendemos en el teatro, volver a aprender sin saber, dejándose estar en eso, que hay posibilidades múltiples de expresión y cada uno, si se puede permitir no sé cómo lo voy a hacer, pero me dejo hacer, está bien. No sé cómo voy a hacer el traidor, pero me voy a meter en la piel, me voy a dejar ser, me voy a dejar sentir, me voy a dejar pensar, me voy a dejar. No sé, tendré unas pautas, claro que sí, una gestualidad, unas palabras, una intencionalidad, unas acciones, pero me voy a dejar estar sin saber el resultado que voy a tener. Esto es vital, esto es impulso de vida, esto es eros. Luchar con esa sensación, recibir ese impulso, de detectar ese instinto de querer ir, querer ir. Claro,
Antes yo te decía, nacemos para morir, claro, pero este querer ir que se despierta en ese instinto de ir buscando cómo expresar, cómo vivir ese personaje que estoy investigando, el ir más allá, va con mi naturaleza, porque mi naturaleza es ir más allá de lo que conozco y es vida y muerte constantemente. Me sobrepongo a lo que ya sé, voy hacia lo que no conozco me arraigo, me inspiro en ese instinto de sobrevivir, de ir más allá, que es la búsqueda de, esto decían los clásicos, es la búsqueda de la inmortalidad en el sentido de no tener un límite, aunque la muerte sea un límite, pero no tener el límite de la búsqueda. El campo es enorme, como volver a conectar con ese instinto erótico de querer aprender, conocer, expresar más de lo que ya conozco, y para ello tengo que reconocer que dejo atrás una manera de ver, de pensar, de saber de mí, y la dejo atrás. Murió para nacer de nuevo. Eso en el teatro es vital. O está este juego o uno no sale de su comodidad cotidiana. Sí, 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 sí. Sí, y Me encanta. Sí, 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 sí. es que sí se contagia esta parte de la, o sea, como que voy entendiendo también lo que vas diciendo, como que lo voy sintiendo, pero también lo voy entendiendo, no como seguirte, ¿no? Como que me doy cuenta cuando yo puedo como adentrarme en, no adentrarme, sino no sé si traspasar o transgredir mis propios límites más que los de cualquier otra cosa, ¿no? Los míos, los que yo, con los que yo me apreso, ¿no? Entonces, sí, a mí el teatro me gusta porque aparte entra por el cuerpo, revives, ¿no? Sí, me parece muy... Y vuelves a algo que los niños sí saben hacer, que es respirar, volver a aprender a respirar la vida, a respirar el cambio constante, a respirar, a saber que uno tiene como el aire que necesita para expresarlo. Si reprimes la respiración, también hay un aprendizaje de reprimir, ¿no? Volver a conectar con la naturaleza del aire que nos alimenta constantemente, ¿no? Como también volver un poco al contactar con la naturaleza de quién somos y cómo nos nutrimos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay algo que es muy inquietante, muy incierto o muy emocional, uno le da miedo, cierra el cuerpo, cierra la voz o se pone a llorar y no se, y se desborda en la emoción. Cuando uno sabe juntar esa inquietud con la respiración, esa emoción con la respiración, eso agarra más campo, agarra más conocimiento, agarra más expresividad. No te lo sacas de encima, aprendes a convivir con ello. No haces tan rápidamente la reacción per se, sino que si uno sabe respirar, pues esto que me está pasando, si lo respiro en el pecho, esa sensación de ganas de estirarme del pelo, al reconocer que me estoy traicionando tanto, qué horror. Vale, qué horror es la primera reacción. Respira. Sí, bueno, qué tristeza, ¿no? Ver que he aprendido eso. Uy, bajo al estómago. Ya ahora me viene que mi madre, más de una vez yo pensaba, mira cómo está diciendo lo que no me ha dicho antes, se está contradiciendo, se está traicionando. Respira lo mejor. Vas agrandando ese concepto de ese personaje, porque vuelves también a darle la naturaleza a ese personaje. No solo el actuarlo sin personalizarlo, ¿no? Sin verte a ti haciéndolo. Sí, 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 sí.
sigo con mis hijos, Me encanta el sí, 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 sí. voy como caminando ahí contigo, y entendiendo y revivenciando lo que he vivido en el teatro, ¿no? Los momentos de absorber otra parte de mí o de conocer otra parte de mí o de rechazar otra parte de mí, porque luego digo, no, 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 eso no soy, ¿no? Pero eso también me amplía mi autoconcepto cuando me doy cuenta que hay cosas que digo, no, eso no soy, y digo, ¿por qué? ¿No? Eso es un miedo a hacer eso, ¿no? Que sí soy finalmente. Pero bueno, pues todo eso, ¿ves? Por eso quería platicar contigo. Oye, y no, hay preguntas, dile a Ricardo que haga una pregunta. Ricardo, haz una pregunta. Hay muchos saludos, mira, saludos del Hermosillo, se saludan entre ellos, y Ah. luego un abrazo, querida Catalina, gracias Catalina, ya no soy Pinocho, dice Leti Miranda. Mari, Zamora dice, buen día, y Leticia dice, y la actuación es un juego. Beatriz dice, hola, muchos saludos a las dos. Y el Leti Miranda dice, pero ni te enteras que es tu historia. Y también dicen, Leti, también el teatro te muestra formas tuyas que no conoces. Sí, pregunten algo los tres, a la de una, a la de 12, a la de 3. Bueno, he visto que estaba Ricardo, por eso le preguntaba, y él como se dedica también al teatro, y es alguien que quiere tanto al teatro, ¿no? Y ha hecho tanto cambio durante todo este tiempo que le hemos visto eh, como progresar, ¿no? Como cambiar actitudes, cambiar maneras, abrirse a otras cosas, ¿no? Como emergente de lo que uno aprende cuando se pone más en contacto con el teatro. Sí, sí, yo también lo vi hacer mucho, sí, muchísimos cambios, sí, me acuerdo perfecto del primer módulo y cómo fue siendo, y sí. Pero bueno, no preguntan, oye. Bueno, ¿y tú tienes alguna pregunta? Gabo, Isa, Javier, ¿tienen alguna pregunta? El foro cae. ¿Está Javier también? Está Javier, está Gabo y está Isa. Y Gabriela también está. Dile a Gabriela que pregunte algo, ella que es Gabriel, siempre... Yo tengo una pregunta. que sí tiene pregunta, va. Yo que no soy actriz, ¿qué puedo esperar si vengo al teatro? ¿Oíste la pregunta? Escuché, yo que no soy actriz, Ujú. ¿Qué puedo ¿qué? esperar si vengo a teatro? Pues primero, tomar conciencia de que no para de actuar en la vida. Eso para empezar. Que esto, cuando uno se da cuenta, no es que esté todo el rato pensando, mira, ahora estoy actuando eso, mira, ahora estoy... Pero sí que empieza a poder tener una mirada de cómo se relaciona o cómo se está comunicando, cómo está actuando en ese momento. Va a poner atención sobre todo en los lugares que les sean más difíciles o más dolorosos o más inquietantes, pero empezar a darse cuenta que uno en la vida actúa. Si no actúa, es difícil porque va de una acción a otra acción. Ahora comparto, ahora compro, ahora vendo, ahora soy amiga, ahora soy enemiga, ahora es un continuum de esto y lo otro, vida y muerte, vida y muerte, vida y muerte. ¿Para qué nos interesa saber que actuamos? Para ver, para conocer quién hay detrás de este que no actúa. ¿Quién hay detrás de alguien que puede estar aprendiendo a vivir sin tanto actuar? ¿Cómo es eso de aprender a estar más presente con la vida, con lo que está ocurriendo y las cosas se hacen? No tienes que actuar tanto. Empieza a haber una relación distinta con lo que vives. Ya no hay tanta necesidad, puedes estar más dejando que las cosas se hagan. ¿Y si ¿Qué eres tal, actriz? Gabriel? Aquí ¿Qué está dice Gabriela. Gabriel? Aquí está Gabriela atrás y dice, ¿y si eres actriz, qué sacarías de venir? Si eres actriz, bueno, si eres actriz,
cuando uno depende, las escuelas de actuación y de maneras de actuar son muy diversas, pero cuando uno es actriz tiene que ponerse al servicio de contar lo que otra persona ha escrito. Primero tendrá que intentar entender qué ha escrito el autor, porque cuando una persona lee una obra de teatro o una novela o un artículo, lo que entiende es lo que ya sabe de sí. Es difícil que pueda entender qué está escrito ahí. Entonces, la primera obligación de una actriz es intentar desposeerse de sí para entender eso de aquí, que aunque los personajes sean comunes, de la manera que él o ella los describe, no es de la misma manera que le describo yo. Entonces yo, si soy actriz y tengo que hacer este personaje de la traidora, volvemos, primero tendré que ver lo que entiendo y luego intentar investigar de qué manera me lo está contando el autor, dónde pone el acento, qué necesito aprender o entender de aquí, con qué elementos voy a llegar a poder sostenerme en lo que este autor o autora piden. ¿Cómo me lo va a pedir el director o la directora? Hay la capacidad de entrega de la actriz y del actor tiene que ver tanto con desposeerse de sí para convertirse en en alguien que sabe distinguir lo que hay que contar de quién es uno. ¿Se entiende lo que digo? No oigo. No oigo. Que sí, dice que sí entendió. Claro, esto es lo básico, ¿eh? Hay más cosas, pero esto es bien importante, saberse desdoblar. Por eso los actores y actrices que realmente saben desdoblarse, irse a hacer personajes distintos a los que por sí mismo darían, son pocos. Tú ves a una actriz y dices, ay, la veo a ella, no veo al personaje, la veo a ella. Malo, malo, vamos, no malo, no es el camino, se está haciendo él, no desdoblando. Por ejemplo, este hombre, Javier Bardem, tú lo ves y sabes que es Javier, pero se transforma. Daniel Day-Lewis se transforma. Esta mujer, Kate Winslet, se transforma. Pero hay quienes no se transforman y siempre son los mismos. Este hombre que murió, Robin Williams, se transformaba. Tú lo veías de mujer y encima te lo creías, disfrazada de señora gorda alemana. Y decías, Dios, lo hace. Pero hay mucha gente que dices, siempre veo, lo que sé, a Meryl Streep, siempre la veo a ella. O siempre, ¿quién sé yo? No es importante ver la diferencia. Mira, aquí ya hay preguntas de lo que a los que le dijiste. Luis Ricardo dice, ahora estoy aplicando las experiencias en la docencia, el juego teatral y el conocimiento de sí mismo. Ahora, luego aquí Azul pregunta, ¿se puede acompañar este tocar y alejarse? ¿Y cómo se sostiene este trabajo en lo cotidiano? Y luego Lu dice, ¿se puede acompañar este ir y venir del personaje con el teatro o cómo puede ser sostenido este trabajo en lo cotidiano? O sea, Vanessa Nieto pregunta, Catalina, ¿cómo aprendiste a contener los procesos que abres? Leticia dice, saludos Javier, Gabo Isaac, y luego Elsa Bautista, qué alegría escuchar a Catalina. Aquí hay varias preguntas, estas preguntas. ¿Cómo aplicarías tú? Ya se me perdió. ¿Cómo aplicarías tu método técnica con actores en formación? Bueno, es que lo que hago yo con actores en formación no es lo que hago en el teatro terapéutico. Es que son dos cosas muy distintas. En el teatro
profesional hay unas herramientas base y entonces yo ahí puedo ir a jugar desde otras maneras, desde buscar un lenguaje partiendo mucho más de un trabajo corporal, trabajando desde haciendo preguntas y poniéndolas, bueno, de muy distintas maneras, el del trabajo profesional al trabajo de teatro terapéutico. Es distinto, no es lo mismo. Yo no estoy interesada, durante tiempo estuve muy interesada en trabajar los personajes del teatro, de las obras, a partir de las experiencias de uno, que era, pongámosle, siguiendo el método Stanislavski, que uno se ofrece para... A mí ese método no me favorecía, me entorpecía, me sentía demasiado expuesta y poco creativa. Pero este es un método que hoy en día todavía funciona y mucho. Y hay mucha gente que empieza a decir, esto ya pasó, pero bueno, estamos en tránsito, como el mundo cambiando, ¿no? Luego hay otro tipo de teatro de teatro profesional que te lleva a entrar en trance para ir más allá. Bueno, entrar en trance hay dinámicas que podemos hacer, no tanto para entrar en trance, pero sí para desestructurar un poco quiénes somos y la identidad que tenemos. Y luego donde yo aprendí más a trabajar profesionalmente en discernir, trabajar con el extrañamiento, aprender a entender lo que se cuenta, ver qué diferencia hay entre lo que se cuenta y lo que yo creo, cómo sostener este personaje sin identificarme, sabiendo que soy alguien que está actuando ese personaje. Es decir, en pocas palabras, el trabajo del teatro profesional y el trabajo del teatro terapéutico no es lo mismo, al menos para mí, clarísimamente hablando. Igual que el teatro que se hace aquí de teatro terapéutico no es lo mismo que se hace en el SAT. Son otro tipo de trabajos. Entonces, cada aspecto necesita su propio encuadre. ¿Sí? Esto no sé quién pregunta, si respondí. Pregunta, bueno, ¿Y eso cómo se sostiene cotidianamente? Si tú vas al trabajo, tú sabes que en el trabajo haces el personaje de antipática. Has aprendido a hacer el personaje de antipática, así de esta manera no te sientes tan intimidada, te sientes más reservada, pero tú sabes que tienes esta actitud en el trabajo. Entonces, en lugar de empezar a creer que solamente eres esta antipática, empieza a darte cuenta en qué te conviene ser antipática y qué se te opone al ser antipática. Si tú haces esta reflexión, empezarás a darte cuenta que necesitarás momentos o actitudes que compensen un poco esta antipática y dirás, es que soy muy tímida. Bien, entonces dale cabida al personaje de la tímida. Entonces, llegarás el día, vendrás al trabajo y no dirás ni buenos días porque sigues haciendo el teatro, el personaje de la antipática. Pero te darás cuenta que lo estás actuando y tal vez, aún de manera muy flojita o de manera todavía frágil, vas a poder decir buenos días, aunque lo digas así, pero ya estás actuando otro, porque sabes que esta antipática no eres tú, es un personaje. Porque está antipática a lo mejor cuando sale del trabajo y se va a casa a su casa, es efusiva, es divertida, pero en ese contexto, en ese campo, como hablábamos, aprendió a que así era la mejor manera que ella sabía estar, pero no es la única. Y ahora tienes que darte cuenta que estás actuando este personaje y que hay otros que también puedes acceder. Sí, 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 sí. Y esto que pregunta Vanessa de Catalina, ¿cómo aprendiste a contener los procesos que abres? ¿Cómo aprendí a contener los procesos? Bueno, buena pregunta. Primero, aprendiendo a contenerlos en mí. Si yo no me sé contener, si yo no sé que abriendo aspectos
hay algo que se revivifica, hay algo que me dará cuenta de cosas que ya no me convienen. O sea, si sé sostenerme, buena pregunta, porque tengo que sostenerme en lo que abro, pero antes de sostenerme en lo que hago, he tenido que aprender a sostenerme como creativa, porque un creativo es alguien que se mete en un lugar sin saber si lo va a saber vivir, si lo va a saber expresar, si va a emerger algo que le pueda hacer crear maneras de compartirlo, de mostrarlo. Sostenerse en la creación quiere decir sostenerse en ese no saber, que es tremendamente inquietante. Pero si yo sé que si me sostengo en lo inquietante, en lo que no sé resolver, pero sé acompañar al otro, porque me ha acompañado a mí, eso ya es un paso, como si dijéramos. Y luego, porque hay también una confianza enorme en la capacidad humana que tenemos de aprender. Esa aprender va junta a cuando la gente viene a estos talleres es porque necesita algo, y cuando se abre a la experiencia, al menos sentir que puede estar acompañada en eso que necesita, darle legitimidad, darle la posibilidad de que esté sin saber cómo, que puedas que pueda estar viéndoselas con algo que está viendo por primera vez, y cómo vestirse de nuevo, ¿no? Eso de confiar en la naturaleza humana, yo creo que es en lo creativo es muy dialéctico. Por una parte, aprendes a estar donde no sabes qué va a ocurrir, y por otra parte, en confiar en la naturaleza humana que lo sabrá vivir, ¿no? Como sería esto lo básico que me viene ahora. Pone Vanessa, sostenerme lo inquietante, qué precioso. Pues sí. ¿Qué otra cosa? ¿Otra cosa más? Otra cosa más de que Que tengas que compartirnos. no sé. Fíjate, mira, aquí tengo unas palabras ¿de quién es? De Claudio son. Dice, para que esta representación de roles sea exitosa, el paciente, el paciente, tiene que haber entrado en contacto con esta región de su psique e ir por etapas, de modo que esa actuación de una persona que, por ejemplo, está creando ese personaje de la traidora y se está inspirando en alguien que conoce, que realmente ha descubierto que es una traidora, cuando yo me sé poner en esa persona que me ha inspirado el ser traidora, uno va a desarrollar un proceso orgánico en sí, va a volver a una cosa orgánica, a esto que es una cualidad, le va a dar organicidad, es decir, lo va a poder actuar, lo va a poder comprender, lo va a poder ver y lo va a poder como organicidad, como de poder mirarlo, de organicidad en el sentido de no repudiarlo en uno, no ir en contra, sino a favor. Y luego lo puedes transformar, pero ir con lo que hay. ¿Se entiende? ¿Me expliqué? Bueno, está rico, estuvo bueno. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Catalina. Otra cosa que le digas a las personas para que se inscriban ya más cosas, ¿verdad? Ya si no se inscriben, ya. Pero qué bueno hablar contigo y qué bueno entrar al teatro así desde tus ojos y desde tus palabras, y a mí me sirve mucho. Qué bueno. Y tal vez eso que
la iniciativa esa que comentábamos, tal vez sería buena, ¿no? Porque aquí está llena de exalumnos, ¿no? Que pudieran hablar también. Sí, les vamos a mandar las preguntas ahorita para que las contesten y podamos tener testimonios también desde ellos y desde Y que ellas, es ¿no? muy importante, porque yo puedo expresarlo, comunicarlo, tú también, y que ellos hablen de lo vivido, eso estará muy rico. Sí, pues sí, Bueno, pues ojalá que nos podamos ver. sí, ojalá. Yo creo que seguro. ¿Eh? Y a todos los que estáis, gracias una vez más. Sí, muchas gracias a quienes se conectaron, a quienes nos preguntaron, a quienes están aquí y muchas gracias a Gabo, a Javier, a Isa, a ti Catalina, muchas gracias y pues que nos veamos pronto, Y a ti ¿no? también. Gracias, Guadalupe. Y al CAE. Que les Saludos vaya a bien. Caterina. Saludos, te mandan saludos, ¿eh? Gracias, saludos. Chao.